Muy buenas tardes a todos. Gracias. Les damos la bienvenida a esta sesión de la Comisión de Igualdad. A nombre de la doctoranda María Teresa Paredes, coordinadora de la comisión, es un gran gusto estar por aquí el día de hoy y recibirlos. Y tenemos una gran ponente, a esta Paula Illescas, quien, bueno, además he tenido el privilegio de conocerla y trabajar bastantes años con ella y que ella ha aceptado la invitación a estar con nosotros, pues para nosotros fue una gran alegría y les voy a leer un poco de su semblanza que es bastante extensa, pero aquí van unos datos de Paula. Ella es maestra en Derecho de la Empresa con más de 18 años de experiencia en empresas transnacionales como L'Oréal, Procter & Gamble y Gillette, liderando equipos multiculturales en México y en Latinoamérica. Ha colaborado con todas las áreas de negocio involucradas en la planeación, fabricación, publicidad, distribución y venta de productos de consumo masivo. Ha manejado distintas materias dentro de la función legal y de compliance, incluyendo fusiones, adquisiciones, proyectos inmobiliarios, laboral, propiedad intelectual, antipiratería, competencia económica, liderando esta última a nivel regional y siendo responsable de la implementación de sus programas de cumplimiento y entrenamiento de todos los países de Latinoamérica. También ha sido parte de equipos multifuncionales responsables de creación y ejecución de campañas publicitarias de distintas marcas de consumo, cosméticos, higiénicos y medicamentos. Más allá de su labor jurídica y en línea con su pasión por el desarrollo personal, ha sido facilitadora de entrenamientos en comunicación asertiva, habilidades de presentación y branding personal. Ha recibido capacitaciones en manejo de proyectos, habilidades directivas, liderazgo situacional, coaching, manejo de crisis y bienestar corporativo. Promueve activamente la equidad de género dentro y fuera de las organizaciones en las que ha colaborado y ha sido invitada como ponente a distintos foros relacionados con este tema. Y bueno, pues sin más, le dejo la palabra a Paola. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. ¿Ahora ahí me escuchan bien? Bueno, primero muchísimas gracias a la Banda Mexicana por esta invitación y gracias a la Comisión de Igualdad y Género y a ti, Silvia, por haberme contactado. Me da mucho gusto ver hombres y mujeres en esta sesión porque creo que todos los temas que vemos aquí, a pesar de que hoy me voy a enfocar solamente en mujeres, pero todos los temas de diversidad, de inclusión y todo, pues nos involucran a todos, independientemente del género, de los gustos, de la forma de pensar. Y bueno, yo hoy traigo para ustedes una presentación que preparé muy enfocada en lo que soy yo, en lo que es mi manera de pensar y de ver todo este tema, no nada más como abogada. Obviamente la parte profesional es algo que nos une y por eso estamos todos en este foro, pero también pensando en mi rol como mujer, como hija, como hermana, como mamá, ¿no? Y en el nivel de influencia que yo puedo tener con la gente con la que convivo en el día a día. Y la idea de esta plática es generar reflexión, ¿no? Y que de alguna manera todos podamos dedicarle este momento a generar conciencia en un tema que nos involucra a todos ahora, pero que también involucra a las nuevas generaciones y también viene desde las generaciones arriba de cómo nos educaron en casa nuestros papás, nuestros abuelos y qué aprendimos a hacer en términos de hasta dónde la mujer puede llegar y cuál debería ser su rol en la sociedad. Entonces, voy a empezar la presentación compartiendo algunos datos y la verdad es que son los únicos datos realmente que vamos a ver en toda la presentación, pero un poco la foto de dónde estamos en este tema en México. Ustedes pueden ver ahí que 40% de la población económicamente activa en México somos mujeres, ¿no? Pero sin embargo, en temas de ocupación informal, las mujeres estamos por encima 2% que los hombres y existe todavía al día de hoy una brecha salarial de casi 14%. ¿Eso qué quiere decir? Que por el mismo trabajo que un hombre gana 100 pesos, la mujer gana 86, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo. Y finalmente, dentro de todo lo que es el mundo de la abogacía en México, 40% somos mujeres. Esto es una foto que nos ayuda a entender un poco dónde está nuestra realidad. Sigue siendo ha sido un avance importante, pero sigue siendo un camino largo por recorrer para poder llegar a ese punto donde las mujeres y los hombres o realmente no haya distinción y no tengamos que hacer este tipo de pláticas porque ya sea una cuestión natural, ¿no? Que haya una repartición justa, que se pague de manera y se compense a la gente de manera adecuada y equitativa. Pero quise poner estos datos simplemente para un poco traer
y ubicarnos en el contexto de México en términos de esta realidad. Y vamos a hablar ahora de otro tipo de realidad, ¿no? Que a mí me gustaría un poco aquí compartir con ustedes en esta primera lámina frases que hemos escuchado o visto o a lo mejor hasta dicho o pensado, ¿no? Pero que hemos escuchado que se hacen sobre mujeres, las mujeres cuando están trabajando, ¿no? Y yo estoy segura que en algún punto a ustedes les ha tocado escuchar que alguien se exprese así de una mujer o les ha tocado que se los digan en su cara, pero la mayoría de las veces lo dicen a espaldas, ¿no? Pero son frases que al final del día son un reflejo de lo que vivimos en el día a día. Entonces esos datos, en realidad, pues difícilmente con esfuerzos como estos los vamos a poder mover. Pero lo que sí vamos a poder mover con este tipo de esfuerzos son este tipo de cosas que vienen del prejuicio, que vienen de la educación, que vienen de estos, digamos, creencias culturales y creencias en donde al final del día es lo que nos enfrentamos como mujeres en el día a día y en nuestra realidad a todos niveles, ¿no? Estas frases no nada más tocan hombres, también mujeres, también las propias mujeres hemos dicho en algún punto este tipo de cosas o este tipo emitido este tipo de juicios. En la oficina, en un ambiente profesional, las hemos, no sé ustedes, pero yo he visto todas estas, bueno, no todas, pero algunas en ambientes diferentes, en escuelas, en el gobierno, en la iniciativa privada, en las empresas, en las casas, ¿no? Y son un reflejo de cómo estamos como sociedad y qué es lo que nos enfrentamos nosotras y lo que se están enfrentando y absorbiendo las generaciones chiquitas que vienen para reemplazarnos eventualmente en este país. Entonces, el título de mi plática es Hablar no es suficiente, y justamente porque quiero que partamos de estas frases que es lo que escuchamos o lo que en algún punto nos hemos enfrentado, pero no nada más es lo que dicen los demás, ¿no? Estas son cosas que hemos escuchado que se dicen, pero ¿qué nos decimos nosotras a nosotras mismas, ¿no? Y puede ser a nosotros mismos también, ¿no? ¿Cuántas veces no nos tratamos de justificar alguna situación incómoda que tenemos que enfrentar, donde decimos, bueno, pues es que aquí en México así funciona, ¿no? O es que pues mejor calladita me veo más bonita para no meterme en problemas, híjole, ya no sé quién soy porque tengo que cambiar tanto y adaptar mi forma de ser para fingir que soy fuerte y que no, y tapar mi parte emocional y mi forma natural de ser como mujer para no mostrar debilidad o mostrarme vulnerable, ¿no? ¿Cuántas veces no tratamos de justificar ciertas circunstancias o adaptar nuestra forma de ser, de pensar y lo que decimos y no decimos al foro al que estamos? ¿Por qué? Porque creemos que pues de otra manera nos va a salir contraproducente y vamos a llegar a la lámina anterior a alguna de esas frases de juicio o de estereotipo, ¿no? Entonces, es fácil poder venir y decir, ¿sabes qué? Pues no nada más se trata de hablar, pero justamente quise escoger este tema y cuando me dijo Silver, ¿cuál va a ser el título de tu plática? Estuve pensando, ¿cómo es o dónde es que quiero realmente enfocar esta plática? Y es justamente ahí, porque palabras hay muchas, frases hay muchas, pero al final del día no vamos a poder, nosotros aquí en esta sesión, cambiar o dejar o hacer que la gente deje de decirlas, ¿no? Y justamente lo que a mí me gustaría lograr, y si hay algo que me gustaría que se llevaran de esta plática, es el cómo podemos nosotros ser un agente de cambio ante esto y cómo podemos salirnos de esto. Y en la medida en que cada uno empecemos a tomar responsabilidad del tema, en nuestro día a día vamos a poder empezar a generar una inercia de cambio. Y por eso es que para mí hablar no es suficiente y lo que necesitamos es actuar. Y actuar trae muchísima responsabilidad, pero también a veces es como difícil decir, ¿pero qué hago, no? O sea, ¿yo qué puedo hacer? Y a veces sentimos que somos tan chiquitos en un problema tan grande que es difícil que podamos tener algún tipo de injerencia en resolverlo o en que nuestras aportaciones realmente sean significativas para ver una mejora. Pero la verdad es que en ese actuar creo que cabe el primero hacernos conscientes y hacernos responsables de que somos parte del problema, y el segundo es entender y aceptar que dentro de nuestro propio ámbito y la influencia que tenemos hacia nuestros hijos, hacia nuestras hermanas, hermanos, hacia nuestros padres,
A veces nos toca, pues no nada más educar hacia abajo, también educar hacia arriba, ¿no? Hay maneras de pensar o creencias que venimos absorbiendo de generaciones que también hoy, pues ya no son permitidas o ya no son aceptables y podemos nosotros generar también o poner en la mesa una forma y una óptica distinta de ver las cosas. Entonces hoy nos vamos a enfocar en esto, en el actuar. No vamos a hablar tanto del hablar, porque pues pláticas, conferencias y eso se pueden decir mucho, pero ¿qué podemos hacer a partir de nosotros? Y no delegar esa responsabilidad en decir, bueno, pues es que el gobierno debería de hacer algo, ¿no? Le toca al gobierno fomentar más, poner más leyes y de alguna manera proteger más a la mujer ante la discriminación y hacer muchas cosas, pero pues está fácil decir, bueno, que lo haga el gobierno o que lo haga la empresa donde yo trabajo o que lo haga la iniciativa privada o que lo hagan foros como estos, pero si sumamos todos esos esfuerzos que sí, también lo tendrían que hacer y sumarse a los esfuerzos individuales de cada uno, es como vamos a ir moviendo esto y cómo vamos a poder que nuevas generaciones traigan una manera de pensar incluyente donde no haya diferencias y donde comentarios como ay, no llores porque pareces niña, ¿no? Se empiecen a evitar porque al final del día todos tenemos derecho a llorar y es válido llorar y llorar no debería de ser considerado ni siquiera una señal de debilidad, ¿no? Entonces tenemos estos estereotipos que vamos a poder ir cambiando. Vamos a ver entonces, cuando hablamos del actuar, y a mí me gustaría que partiéramos de la base que es del actuar propio, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos y decimos, bueno, ¿yo qué sí puedo controlar? Yo no puedo controlar que el gobierno haga o no haga, no puedo controlar que las empresas hagan o no puedo controlar lo que dice el que está sentado junto a mí o lo que hace su manera de pensar, pero sí puedo controlarme yo, ¿no? Y es realmente nuestro ámbito y nuestra esfera parte de nosotros mismos y de hacernos responsables nosotros de qué hacemos, qué decimos y de esa congruencia que debería de existir. Entonces, cuando nosotros pensamos en nosotros, normalmente dentro de un ambiente laboral, pensamos en, ok, ¿yo qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo estoy hoy en mi trabajo? ¿Cuál es mi profesión? ¿Cómo me siento? ¿Me siento como mujer valorada? ¿Me siento comprendida? ¿Siento que trabajo en un lugar que tiene las políticas necesarias para que como mujer pueda tener las mismas oportunidades que un hombre? Me siento que trabajo en un lugar donde puedo tener oportunidades de crecimiento parejas versus cualquier otra persona. Y creo que es muy válido porque cuando estás hablando de tu carrera y de tu desarrollo profesional, pues el primer punto donde empiezas a pensar es en el trabajo. Sin embargo, la invitación que yo quiero hacer en este foro es que no nos quedemos nada más en voy a definir qué quiero hacer profesionalmente y cómo puedo yo cambiar esta parte profesional pensando solamente en nuestro rol como abogados o nuestro rol desde el punto de vista de empleados o de profesionistas, ¿no? Cuando nosotros ponemos sobre la mesa y entendemos que nosotros somos la misma persona en el trabajo, soy la misma persona como persona, es decir, es valioso para mí cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi salud mental, cómo está mi salud emocional, cómo me siento físicamente y empezamos a considerar otros aspectos como mi familia, qué es lo importante para mí de mi familia, cuál es el legado que quiero dejarle a mis hijos, cómo me interactúo con estas generaciones nuevas, pero también cómo interactúo con las generaciones hacia arriba, mis abuelos, mis papás, y cómo quiero yo integrarme en términos de abrir la mente y traer nuevas propuestas en términos de equidad de género. Todo esto hace que podamos nosotros tener una perspectiva mucho más integral en lo que es nuestra vida, y nuestra vida es todo. Entonces, para mí creo que uno de los grandes errores que a veces hemos cometido, que yo personalmente he cometido, es que cuando estoy pensando en mi desarrollo profesional, en mi carrera, limito mi espacio a pensar solamente en mi trabajo y olvido todas las demás. Y creo que desde ahí tenemos que empezar a pensar que tiene que encajar todo y tiene que combinar todo y tiene que haber una congruencia en el sentido de lo que quiero lograr profesionalmente se habla con lo que quiero para mí como persona, porque ese es mi punto de partida, yo soy yo, ¿no? Y soy yo en todos los demás y ante todos los demás, pero también tiene que convivir con lo que yo quiero y lo que necesito para mi familia y lo que mi familia necesita de mí, haciéndome responsable yo de lo mío y no tampoco cargando la responsabilidad de toda la familia. ¿Y qué quiero de mi vida? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Quiero disfrutarla? ¿Tengo ganas de vivir experiencias que probablemente
si yo nada más me enfoco en pensar en mi plan profesional, pues no voy a dar espacio a hacer esos huecos o a dar esa prioridad a vivir ese tipo de cosas enriquecedoras que sé que como persona me van a nutrir y me van a ayudar a ser mejor con mi familia y en mi trabajo, ¿no? Entonces, la manera de que yo he reflexionado mucho y con mucho trabajo y ayuda también de muchas personas es que no podemos vernos a nosotros como distintas personas en distintos ámbitos. Somos la misma persona y puede ser que nuestros comportamientos cambien, pero lo que queremos y en términos de esencia de quién somos debería de ser congruente en un ámbito o en el otro. Y para poder tomar realmente las riendas de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es vernos como líderes. Normalmente cuando hablamos de liderazgo y de líderes, hablamos de liderazgo hacia los demás, ¿no? Yo soy el líder de un proyecto, yo soy el líder de un equipo, yo soy el líder de una organización, pero tenemos que empezar por ser los líderes de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que entender que todo esto, este círculo que es nuestra vida y que somos el yo, tiene una estrategia que va detrás, que la única persona que va a poder definir y va a poder hacer que suceda eres tú mismo. Entonces, si nosotros empezamos a entender que este liderazgo se mueve a través de la acción, ¿no? Vamos a empezar a generar el tipo de vida que queremos y vamos a empezar a generar el impacto que queremos en las personas con las que convivimos. Y esto no es fácil, suena muy bonito y suena muy sencillo de decir, ¿no? Pero todos traemos creencias, todos traemos estigmas, todos hemos heredado de la manera en que crecimos, en que nos educaron, en las experiencias que hemos vivido, hemos heredado patrones que probablemente de manera inconsciente repetimos y que al final lo único que estamos haciendo es reforzar que se sigan pasando a lo mejor a nuestros hijos, eventualmente hasta a nuestros nietos, ¿no? Y lo que tenemos que empezar a pensar es que para poder llegar a hacer esto necesitamos hacer una pausa. Necesitas parar. El día a día en nuestra profesión, en la ciudad enorme pero hermosa también en la que vivimos, te absorbe. Y cuando te das cuenta ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, ahorita hablábamos, ¿no? 18 años en tu trabajo anterior, tú 15 en el tuyo, 16 yo en el anterior, y de repente cuando abres los ojos dices, ¿en qué momento pasó todo este tiempo? Sin haber a lo mejor hecho una pausa y decir, espérame, pero dejé que me llevara la marea, la vida, o es lo que yo quería y yo conscientemente decidí que mi vida fuera para este lado y que mi rumbo profesional tomara este camino, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto y nos volvemos líderes de esto, hacemos esa pausa, nos dedicamos tiempo para reflexionar y no es fácil, a veces lo podemos hacer solos, a veces necesitamos ayuda de algún coach, a lo mejor necesitamos ayuda de alguien muy cercano que te pueda dar la perspectiva, alguien que te conozca de confianza, a lo mejor algún terapeuta puede ser también, ¿no? Tampoco parte de los prejuicios también es como, ¿cómo vas a terapia? ¿Estás loco, no? Y ese tipo de cosas, pues la verdad es que creo que hoy son totalmente inaceptables. Hoy tenemos que ponernos en el centro nosotros como persona y a partir de ahí empezar a ver cómo nos desarrollamos en los distintos ámbitos. Y es por eso que la plática que estoy dando hoy viene enfocada en este aspecto. Y cuando tú ya tienes claro ese panorama de entonces quién soy, quién quiero ser y cómo quiero reflejar todo eso en los distintos ámbitos de mi vida, pues suena como bien fácil, ¿no? Y habrá gente que diga, ay, pues yo lo logro bien sencillo, ¿no? Yo soy y quiero llegar aquí y mi caminito está así. Yo la verdad dudo que haya muchas personas que tengan el camino tan sencillo. A mí personalmente, pues creo que la mayoría nos enfrentamos a algo más o menos así, ¿no? Y yo personalmente les puedo decir que el mío ha sido más o menos como así, ¿no? ¿Por qué? Porque no es sencillo, porque la vida te trae muchas sorpresas, porque hay cosas que a pesar de que tú trates de mantenerte en control y de tener un camino claro, también tenemos que estar abiertos a la transformación, también tenemos que estar abiertos al cambio, también tenemos que estar abiertos a eventos esperados e inesperados, tanto positivos como negativos, y eso implica que todo momento estamos transformando y cambiando nuestra óptica de ver las cosas y probablemente cambiando también lo que queremos y lo que sentimos y a dónde queremos llegar. Y es muy válido irte moviendo e irte transformando, e incluso pues dicen por ahí, pues vida solo hay una, ¿no? Y que imagínate tú que dices, yo solamente voy a seguir este camino, y está muy bien si tú estás convencido de que ese es tu camino, pero si llega un punto en el que dices,
¿sabes qué no? ¿Por qué? Porque en este trabajo a lo mejor no me siento respetada, porque siento que cuando opino nadie me escucha, porque siento que mis necesidades se minimizan, porque siento que en este ámbito donde me estoy desarrollando, a lo mejor hasta social, se critica a la mujer porque trabaja, se critica a la mujer porque decide no trabajar también, ¿no? Entonces, también a nosotros nos toca hacernos responsables de decidir dónde mover cada uno de esos ámbitos de nosotros e irnos adaptando a la realidad. Y si eso implica esa realidad, tener que hacer un cambio de trabajo, si a lo mejor implica tener que alzar la mano, en algunos casos tener que levantar un speak up o levantar un reporte, ¿no?, de falta ética, pues seguramente tu chunchita seguirá dando más vueltas porque van a haber situaciones difíciles que te van a hacer sentir que pierdes el rumbo. Pero cuando nosotros tenemos esto como a pesar de que tenga muchas curvas, subidas, bajadas y cambios de dirección y a veces no sabes, ya cuando te das cuenta a lo mejor vas para el otro lado y el retroceso, lo que nos puede mantener y lo que nos ayuda a mantenernos firmes en lo que estamos haciendo es esto, y es la integridad. Y creo que justamente esta parte de ser líder de lo que queremos se habla en el cómo, y en el cómo viene en los principios rectores de cada uno, que cada uno tendrá los suyos, ¿no? Y esta integridad, ¿cómo se manifiesta? Con valores, con creencias, con prioridades, con objetivos, que las mías pueden ser muy diferentes a las de otra mujer, o pueden ser muy diferentes a las de un hombre, o pueden ser muy diferentes a las de mi mamá, o pueden ser muy diferentes a las de mi hijo, ¿no? Pero al final del día, lo que nos va a mantener hacia el rumbo adecuado con todo y que de repente nos sintamos perdidos va a ser esto, que seamos íntegros y que tengamos claridad como líderes de nuestra propia vida de cuáles son esas cosas que no se tocan. Ser honesto no se toca, ¿no? Ser agradecido no se toca. De hablar de manera transparente no se toca. Y eso es lo que nos va a permitir ponernos esa, digamos, identidad a nosotros mismos, pero también poder identificar cuando alguien más está cruzando una línea que para nosotros puede ser bastante sensible o incluso cruzar una línea de respeto, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha tocado ver que a lo mejor hay algún comentario que alguien hace en la mesa y tú lo sientes ofensivo y alguien más te dice, ay, no, hombre, estás exagerando, si fue solo una broma, ¿no? Bueno, habrá quien con base en su integridad, sus valores, sus creencias y todo, lo vea como algo chistoso y lo tome como una broma. Habrá quien no. Y tan válido es una postura como es la otra, pero a veces le damos más peso a la voz del otro que a nuestra propia voz. Y le damos más peso a la interpretación del otro que a nuestra propia interpretación. ¿Por qué? Por miedo, porque a lo mejor no, por inseguridad, porque a lo mejor sentimos que hasta a ese punto llegamos de, ay, sí, ¿será que exageré? ¿No? Y te hacen hasta dudar de lo que sentiste en el momento, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas son las que tenemos que tomar más fuerza, donde no necesariamente necesitamos de alguien más para poderlo hacer, y es un trabajo propio y un trabajo interno y un trabajo integral de poder decir, yo soy esta persona, para mí estos son mis valores, esto es lo que me mantiene íntegro, y no me importa si estoy en una situación de trabajo, en una situación de familia, en una situación personal que puede ser de pareja, esto me define a mí, y esto define qué hago, cómo lo hago, pero también qué recibo y qué estoy dispuesto a aceptar, ¿sí? Entonces, en línea con esto, yo les quiero compartir y un poco, pues no tiene nada de abogadesco ni nada de mayor ciencia, pero les quiero compartir 2 series que acabo de ver y que me encantaron porque cada una, las 2 cuentan la historia de mujeres abogadas. No sé si alguien ha tenido oportunidad de ver alguna de ellas, las 2 están en Netflix. Sí. Y les voy a contar un poco el resumen de cada una porque me parecieron súper interesantes para poner sobre la mesa, porque son 2 historias totalmente diferentes, de 2 mujeres totalmente diferentes, en épocas y en lugares totalmente diferentes, pero que a la hora de estarlas viendo me resonaron cosas que muestran en las series que me han pasado a mí, y soy la misma mujer en el mismo lugar, ¿no? En la misma época. Entonces, les voy a contar primero la de Lydia Poet. Lydia Poet es una mujer abogada que inspirada por su hermano, que era abogado en Italia, ¿no? Inspirada por su hermano, se metió a estudiar Derecho. El hermano se pudo graduar y ejercer la carrera de Derecho,
pues y ella no, simplemente porque el hermano era hombre, ¿no? Y una de las frases que a mí me marcó muchísimo en esta serie es esta. Bueno, no sé, se ve muy bien, pero porque le tomé la foto a mi pantalla en la tele, pero bueno, se las voy a decir por si alguien no alcanza a ver, ¿no? Tal cual la respuesta que ella recibe al momento de tratar de conseguir que la validaran para poder ejercer la profesión es: si Dios quisiera que fueras abogada, no te habría hecho mujer, ¿no? Entonces, me pareció súper fuerte, pero toda la serie, la verdad, está súper interesante, se las recomiendo mucho, porque lo que muestra es Lidia con una pasión y una naturalidad hacia la abogacía increíble, pero con una barrera social y cultural que no le permite poder hacer lo que a ella le gusta. Entonces, ¿qué acaba haciendo Lidia? Pues ayudando a su hermano, que sí es abogado, que sí puede litigar, que sí puede representar a su cliente tras bambalinas. Hagan de cuenta que el hermano era como el corresponsal, ¿no? Entonces ella hacía todos los escritos, ella hacía la investigación, ella armaba los argumentos y todo, y el hermano era el que iba, y por ser hombre tenía el derecho de ser escuchado, de presentarlos, de que se les consideraba válido y de ganarse la credibilidad de los demás, que ella simplemente, aunque dijera lo mismo por ser mujer, no lo lograba. Esta historia es de la vida real. Lidia Poet, a sus 65 años, logró ser la primera mujer abogada en Italia, ¿no? Le costó casi 40 años poder llegar al punto donde pudiera ella ser oficialmente reconocida como abogada y abrirle camino a todas las mujeres abogadas que hay hoy en Italia. Entonces, esta es una foto de esta serie que me movió muchísimo y que invita mucho a la reflexión de dónde estamos. Creo que tenemos la fortuna de estar en un país donde las mujeres ya tenemos muchos derechos, pero creo que también, al mismo tiempo que tenemos muchos derechos, seguimos expuestas a muchos prejuicios y seguimos expuestas a muchos comportamientos que no necesariamente vienen de los hombres, también de las propias mujeres, ¿no? Sí. Que demeritan lo que hemos logrado y que demeritan el que podamos hacer todavía más. Y la segunda historia es esta mujer asiática, que es abogada también, estudió, bueno, esta serie esta no es de la vida real, esta sí es puro choro, ¿no? Pero esta abogada estudió en Harvard, fue la segunda de su clase, viene de una familia súper disciplinada, de un papá que fuera de la perfección no se permite nada, ¿no? Tienes que ser la mejor siempre en todo lo que hagas, así sea el deporte, la escuela, como hija, como en todos los aspectos, no cabe el error y no cabe el fracaso, ¿no? Entonces, ella trabaja en un despacho de abogados en Nueva York y pues su máxima ambición en la vida y realmente su vida gira en torno a volverse socia del despacho, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? No les voy a contar el final de nada porque no quiero spoilearles tampoco, pero al final del día lo que ella acaba haciendo está tan enfocada, y en este círculo que yo les mostraba al inicio, estaba tan enfocada en la parte trabajo que perdió identidad como persona, perdió identidad en la parte de vida y perdió identidad en la parte de familia por solamente enfocarse en su objetivo de ser socia. ¿Y eso qué implicó? Que pasó por encima de mucha gente, ¿no? Le ocultaba información al cliente para lograr el resultado, y ella estaba en Mergers and Acquisitions, entonces para lograr que se cerrara el deal ocultaba información, a pesar de que ella entraba en un conflicto personal de ¿qué hago? Acababa haciendo lo que tenía que hacer para quedar bien. ¿Por qué? Porque ella quería ser socia. Sus mejores amigos les acabó ella dando la espalda. ¿Por qué? Porque no le convenía en cierto punto de su carrera seguir teniendo una relación con ellos por unas diferencias de pensar, y acabó quedándose sin amigos, ¿no? Muestran en la serie algo muy chistoso. Ella y otro abogado hombre estaban manejando un caso donde tenían que cerrar una adquisición, y ves al abogado hombre en el despacho acostado en un sillón con los pies sobre la mesa, tomándose un whisky y su iPad, y la ves a ella parada, corriendo sin zapatos, organizando todos los archivos, abriendo las cajas, y ella en su cabeza era: entre más trabaje yo, más derecho tengo a ser socia, y yo sabiendo más, voy a ser socia. Y ves la diferencia de esfuerzo que le pone uno versus le pone el otro, es abismal, ¿no?
Y aún así, a pesar de ese esfuerzo y a pesar de todo ese sacrificio, para ella no era suficiente, porque ella tenía que ser socia y no le importaba pasar por encima de su salud física, por encima de sus amistades, por encima de su familia y por encima de sus propios valores y comprometer su propia integridad, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que acaba pasando con ella? Y ahí les voy a leer básicamente lo que dice, es que cuando el cliente ya lo convence de cerrar el deal y a la mera hora se da cuenta, él ya habiendo cerrado la adquisición, que pues la empresa que los adquirió quería hacer otra cosa totalmente diferente y le habla y le dice, oye, tú sabías esto, ¿no? Y entonces ella le dice, bueno, pues sí, pero no sé qué. Y entonces él le contesta, pues espero que Parsons, ¿no? Que es tu despacho, haya valido la pena. ¿Por qué? Porque ella al final del día, pues perdió esa confianza, él perdió la confianza en ella porque ella traicionó su propia integridad por haber logrado esto. Entonces, las dos historias se las quise traer porque la verdad es que me parecen historias que se asemejan en ciertas cosas a lo que vivimos en México, ¿no? No estamos en Italia, no estamos en Nueva York, no somos ficción, tampoco estamos en décadas atrás, como el caso de Lidia, pero hoy seguimos viendo en los ambientes laborales un montón de estigmas que siguen sucediendo, pero también un montón de barreras que nosotras mismas nos ponemos en el momento en el que empezamos a pensar, quiero lograr esto, quiero hacer esto otro, o en el momento en el que decidimos mostrarnos como somos. Y creo que desde ahí es donde podemos empezar a generar y a mover la aguja, en el sentido de poder sensibilizarnos de quiénes somos y de poder nosotros permitirnos ser quienes somos y mostrarnos a partir de eso valiosas y seguras de lo que podemos aportar y de lo que podemos lograr. Y creo que la inseguridad y el comentario a veces que recibimos de eres muy sensible, estás emocional, este tipo de cosas a veces nos lo grabamos más que las cosas positivas o los reconocimientos que nos pueden llegar a dar, y no acaban siendo más que cosas que arrastramos y que son cargas que tenemos que nos hacen el camino todavía más pesado, pero también que nos ayudan, que no nos dejan disfrutarlo de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, estas dos series se las recomiendo muchísimo. Y un poco para cerrar con la reflexión de a dónde me llevó esta comparación y el haber visto las dos, es justamente a estas seis cosas que yo considero que todos deberíamos de estar haciendo, y no nada más mujeres, hombres y mujeres. La primera es conocernos, ¿no? Conocernos a partir de nosotros mismos, escucharnos y podernos hacer caso, ponerle un micrófono a nuestra voz propia y nosotros decidir cuándo queremos y a quién darle el micrófono en ciertos momentos y ante ciertas circunstancias, ¿no? Podemos tener nosotros gente muy admirable que puede ser de muchísima inspiración para nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida, pero esa gente la elegimos nosotros, ¿no? Hay veces que nos toca trabajar con jefes, con colegas, con miembros de nuestros equipos, que pues por la convivencia diaria creemos o sentimos que tenemos que escuchar y seguir todas sus recomendaciones, y la verdad es que no es así. La verdad es que no, lo que te funcionó a ti a lo mejor a mí no me funciona, y a lo mejor lo que tú hiciste o tu forma de ver las cosas funciona en tu realidad y en tu forma de ser y en tu propia integridad, pero en la mía no encuadra. Y tan válida es una como la otra, pero creo que a veces delegamos demasiado esa definición de quiénes somos y esa definición de nuestros valores y de nuestra integridad en los demás, más que tener ese liderazgo para mantener firme nosotros mismos con integridad, ¿no? La segunda es cree en ti. Esta parte de creer en ti suena muy choteado, todo el mundo dice, ay, créetela, ¿no? ¿Cuántas veces no les han dicho, a alguien no le han dicho alguna vez créetela? A todas nos lo han dicho, y a todos también, ¿no? Créetela. ¿Pero qué es eso, no? Al final del día, esta parte de creértela es justamente cuando tú ya pasaste por este proceso interno de entender quién eres y hasta dónde puedes llegar, puedes entonces darte cuenta que no hay mejor tú que tú mismo. No hay mejor tú que tú mismo. O sea, la manera en que tú puedes llegar a ser todavía mejor, la vas a definir tú. Y en dónde quieres ser mejor, la vas a definir tú. Y habrá gente que está súper enfocada en ser mejor, a lo mejor litigante. Y habrá gente que quiere ser mejor ama de casa.
Y habrá gente que su prioridad es ser mejor mamá. Y habrá gente que puede combinar 2 o 3 de esas al mismo tiempo y dedicar toda su energía a eso, pero no quiere decir que porque yo esté decidiendo ahorita ser mejor mamá, sea una pésima abogada, o sea una pésima, o no pueda ser exitosa en algún otro momento en una carrera profesional, ¿no? Creo que al final del día todo esto tiene que ver con nosotros entender quiénes somos, la capacidad que tenemos, pero también el derecho que tenemos de elegir dónde vamos a enfocar esa capacidad, en qué momento de nuestra vida y con qué personas. Y creo que esa parte de créetela suena fácil de decir, pero de verdad sí creo que a veces nos subestimamos y a veces nosotros mismos hasta nos da pena reconocernos lo que logramos o nos da pena reconocerle a otros lo que logran y el coraje que implica hacer a lo mejor un cambio fuerte en tu vida de decir, ¿sabes qué? Voy a ser mamá, me voy a tomar una pausa. O ya creció mi hijo, ahora sí quiero regresar al mundo laboral, ¿no? Eso requiere mucho coraje también y a veces lejos de reconocerlo y valorarlo, decimos, ay, como, o sea, pero si no sabe nada, ¿no? O lleva 5 años sin trabajar, o va a trabajar por hobby. Y son puros prejuicios que nos estamos metiendo nosotros y que estamos generando hacia la otra persona que quizá es muchísimo más capaz de lo que de entrada estamos percibiendo si le diéramos la oportunidad de demostrarlo, ¿sí? La tercera es define tu objetivo. Ustedes veían el circulito y la meta, ¿no? Cada quien tiene un objetivo diferente en la vida y cada quien es libre, y gracias a Dios vivimos en un país donde somos libres de poder definir eso y de poder marcar el rumbo de a dónde queremos ir, pero creo que a veces pecamos de decir, ¿sabes qué? Como yo ya dije, no, yo voy a estudiar Derecho y yo voy a trabajar en este lugar, pues así tiene que ser mi camino, ¿no? Y ahí voy. Y a veces, pues, toma tiempo, toma sorpresas, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Pausa, realmente esto es lo que quiero, realmente esta es la carrera y la profesión que me gusta, o realmente esto me apasiona y me sigue moviendo. A lo mejor me movía mucho al inicio, pero llevo 20 años haciéndolo y ya como que me da flojera, me despierto y lo hago porque lo tengo que hacer, porque es lo que sé hacer, pero no necesariamente porque me apasiona y me mueve y me hace sentir útil y retada, ¿no? Entonces, también tenemos que tener dentro de ese definir nuestro objetivo la capacidad de cambiar, la capacidad de transformarnos y de poder decir, ¿sabes qué? Esto que antes me apasionaba ya no, o esta persona que antes era mi pareja me hacía muy feliz, pero ¿qué crees? Ya no soy feliz, ¿no? Entonces, hacer ese paro y poder decir, ¿sabes qué? Ahora quiero cambiar de rumbo, requiere muchísimo valor, pero también amor propio. Requiere muchísimo amor propio poderte dar la oportunidad de decir, voy a transformarme, voy a cambiar mi objetivo o voy a mantener el mismo objetivo, pero voy a cambiar mi estrategia. Porque mi objetivo es a lo mejor ser socio del despacho o a lo mejor llegar a ser director jurídico o a lo mejor, no sé, tener miles de millones de pesos. Pero a costa de mi salud, a costa de no ver a mis hijos, a costa de no sé qué, cada quien definirá. Y si en algún punto alguna de esas ya no encuadra, entonces tienes que parar y volver a decir cómo redefino mi estrategia, porque a lo mejor entonces puedo llegar, me va a tomar más tiempo, pero puedo llegar sin tener que sacrificar tanto en el camino. La cuarta es habla, y puse alza la voz y marca límites, pero ese alza la voz lo borraba y lo ponía y lo borraba y lo ponía, porque no quiero que entiendan que le estoy diciendo griten, ¿no? No es alza la voz en términos de gritar, es alza la voz en términos de poderte expresar, de darte el valor de decir cuando no estás de acuerdo en algo. Y hay lugares donde no les gusta que digas que no estás de acuerdo. No importa si eres hombre o eres mujer. Simplemente no les gusta escuchar que a alguien no le parece algo, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a poder cambiar esos lugares. Pues quién sabe, pero tú sí vas a poder entonces cambiar la manera en que reaccionas ante eso, ¿no? Si probablemente es un lugar donde no hay nada de apertura para poder expresarte, pues a lo mejor tienes que pensar si es el lugar correcto para ti. Porque todo eso que te estás callando eventualmente va a tener un impacto en tu salud, va a tener un impacto en la manera en que piensas y va a acabar reprimiendo ciertas cosas que para ti son importantes porque tan son importantes que necesitabas expresarlas, ¿no? Entonces, alzar la voz implica también poder decir, ¿sabes qué? Cruzaste la raya. Este tipo de cosas yo no las permito. O conmigo estas bromas no van. Y habrá quien sí, habrá quien no. Pero tener el valor y el amor
no nada más propio, sino también la sensibilidad de explicarle al otro que eso que está haciendo para ti no es aceptable, también es algo que tenemos que entender que es parte del creérnosla y es parte también de ser congruentes con nuestra integridad y nuestro actuar. La quinta es pide ayuda. Esta de pide ayuda a mí personalmente me cuesta muchísimo trabajo. Yo estoy muy acostumbrada a, como dicen por ahí, a rascarme con mis uñas, ¿no? Y creo que a veces es cansado, a veces cansa el tener que decir yo tengo que resolvérmelas como dé lugar yo sola. Y creo que parte de la lección es no estás sola, ¿no? Al final del día, en términos profesionales, tienes colegas, tienes un equipo, tienes jefes. Obviamente hay distintos tipos de ayuda, ¿no? Si tú tienes una relación con un jefe de confianza, de muchísima apertura, donde sabes que puedes mostrarte como eres, pues seguramente vas a pedir ayuda no nada más para temas profesionales, sino también hasta para temas personales podría llegar a ser un buen recurso para ti, ¿no? Si tienes un equipo que es unido, que sabes que le puede entrar a las cosas y que te va a apoyar cuando lo necesites también, ¿no? Pero tienes que saber escoger bien qué ayuda pides a quién. A veces somos muy abiertos a pedir, a dejar que la opinión de cualquiera entre y pase, ¿no? ¿Cuántas veces no les ha tocado a lo mejor enfrentarse a una situación de trabajo donde por una interacción con alguien vienen y dicen, oye, es que eres muy ruda, ¿no? Y entonces viene una serie de juicios, ¿no? Por una interacción de gente que ni te conoce, gente que no ha convivido contigo, y le damos voz y le damos peso y permitimos que nos cause conflicto y que nos haga cuestionarnos, híjole, ¿será que sí? A lo mejor sí soy muy cabrona, ¿no? Y tengo que bajarle 3 rayas. Y la verdad es que también tenemos que saber filtrar y decir, esto sí lo dejo pasar y esto pues no, porque no es alguien que para mí realmente encuadre con mi integridad y con lo que yo como líder, el tipo de personas que yo me quiero rodear. Lo voy a recibir, pero necesariamente de ahí a qué tomo y qué va a generar un cambio en mí, que no, ahí yo ya filtro y yo decido. No vamos a dejar entrar absolutamente a cualquiera y en cualquier circunstancia, ¿no? Esta parte de dejarte ayudar es difícil, creo que nos pasa a nosotros y no sé, las que tengan aquí empatía quizá conmigo por ser mamás. La verdad creo que a veces queremos hacer todo nosotras y queremos partirnos en 50 y le pidieron un disfraz y quieres tú, bueno, no, yo los disfraces no los hago porque no sé coser, pero no sé, la maqueta del volcán y ahí estás viendo a ver cómo haces la maqueta y la verdad es que el fútbol y todo, y la verdad es que también a veces pues podemos dejar que alguien más lo ayude, ¿no? O a lo mejor el niño ni siquiera necesita ayuda y tú nada más por el simple instinto sientes que tienes que ayudar y que estar metido ahí. Y creo que parte del dejarte ayudar implica no nada más estarlo encuadrando en un ambiente laboral, pero también encuadrarlo en los demás aspectos de tu vida. Pero cuando tú te permites ayudarte en otros aspectos, es más fácil que en la parte laboral te permitas recibir ayuda también. Y creo que ese tipo de ayudas y a veces de conexiones que generamos en el trabajo, que a veces puede ser con la persona con la que trabajas y estás muy en contacto, a veces puede ser con alguien que simplemente hiciste clic y a lo mejor no trabajan tan seguido, no se ven tan seguido, no son parte del mismo equipo, pero hicieron clic por su manera de pensar, por su forma de vida, por su estilo y hasta se hacen amistades muy padres en el trabajo y muchas veces la opinión de esas personas puede ser mucho más objetiva y se pueden atrever más a decirte las cosas como son que la gente con la que trabajas más en el día a día, ¿no? Y la última es no dejar de actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues somos lo que hacemos. Si nosotros nada más estamos diciendo, ay, es que en México está cañón crecer como mujer, es que en un despacho volverte socia mujer está canijo porque casi todos son hombres, y es que el ambiente laboral en México sigue siendo súper difícil para las mujeres y sigue habiendo muchos techos de cristal y bla, 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 pues sí, o sea, todos esos son opiniones válidas, pero ¿van a cambiar algo? Pues no lo sé, la verdad lo dudo, nada más por decirlo no van a cambiar. Pero el momento en que interiorizamos eso y decimos, yo me voy a hacer responsable de mí y yo dentro de mi día a día voy a ver cómo, con integridad, manejo estas situaciones para que sea congruente lo que hago con lo que digo, para que sea congruente lo que pienso con lo que espero y para que sea congruente yo como persona en el trabajo, en mi vida, en mi familia, es lo que va a empezar a generar ese cambio, que va a mover la cifra de México a que ahora haya mucha más equidad y que ese 14% de brecha salarial reduzca, pues a lo mejor no,
pero a lo mejor sí voy a estar tocando la manera de pensar de mi hijo respecto de las niñas. A lo mejor sí voy a estar moviendo que él entienda que poner la mesa es algo que podemos hacer los hombres y las mujeres y no es algo que nos toca solo a las mujeres. A lo mejor voy a poder mostrarle que el soccer, pues también hay niñas que son buenas para el soccer y no es un deporte solo de hombres, ¿no? Y ese tipo de cosas van a ir, si todos sumamos el esfuerzo, dicen por ahí que cuando tú tocas a una persona, indirectamente estás tocando a 8, ¿no? A 8 que son las que a su vez esa persona interactúa. Y si vamos haciendo ese efecto dominó, creo que es cuando vamos a poder llegar a un cambio, ¿no? Entonces, estas son como las reflexiones que les doy en términos de lo que ha sido mi experiencia personal, lo que yo he vivido como mujer en mi carrera profesional. He tenido la fortuna de trabajar en empresas que son pues muy diversas, donde hay muchísimo enfoque en la mujer, pero particularmente ahora trabajo en L'Oréal, ¿no? Y les quiero hablar un poco de qué es L'Oréal y qué hace L'Oréal por el empoderamiento femenino, porque parte de justamente esa integridad y esa congruencia para mí implica trabajar en un lugar que también fomenta este tipo de cosas y en un lugar donde yo puedo sentir que como mujer tengo voz, tengo derecho a expresarme y puedo ser quien soy. Y eso les comento, por ejemplo, que en L'Oréal es algo que me hace sentir súper orgullosa de trabajar ahí. No nada más es la empresa número 1 de belleza a nivel mundial, pero también les quiero contar los esfuerzos que hace por que tengamos un mejor México, porque tengamos mujeres más preparadas y porque al final del día, entre los esfuerzos que cada uno como individuo podemos hacer, las empresas, el gobierno eventualmente también pueda hacer, pues vamos a empezar a generar este cambio y vamos a tener un mejor México para nuestros hijos y nuestros nietos también. Entonces, en L'Oréal a nivel global somos 85,400 personas que trabajamos en crear la belleza que mueve al mundo. Estamos presentes en 68 países y tenemos gente de 170 nacionalidades. Y del lado derecho les puse los datos más relevantes en términos de equidad, ¿no? 55% de las posiciones clave están ocupadas por mujeres. 31 países de los 68 en los que estamos presentes tienen certificaciones de equidad de género y estamos L'Oréal dentro del top 20 de las empresas con mayor equilibrio de género. En Francia, L'Oréal es una empresa francesa, es la número 1, pero en el resto del mundo estamos dentro del top 20. ¿Y cómo está L'Oréal en México? Para que veamos un poco el contraste, ¿no? Porque no es lo mismo hablar a nivel macro que ya hablar de nuestra realidad. L'Oréal en México somos 2,300 empleados, estamos muy parejos entre hombres y mujeres, pero a nivel directivo somos 70 mujeres, 70% somos mujeres. Entonces es una empresa que, pues de entrada por su giro, también todo el mundo pensaría, ahorita me preguntabas tú, ¿qué tenemos más, nuestro público, que son más hombres o mujeres? Pues la mayoría son mujeres, pero también dentro de la propia compañía hay muchísimas mujeres y los puestos directivos, la mayoría somos mujeres. ¿Y qué es lo que hace L'Oréal en términos de empoderamiento femenino? Además de generar esta cultura y esta transformación, digamos, desde su manera de enseñar cuál es la forma de trabajar y la apertura de poder tener mujeres en cargos directivos, es en términos de empoderamiento femenino hay muchísimas iniciativas que hace la compañía y yo les quiero mostrar primero las que son en términos en México, las que son de gran impacto, ¿no? Entre todas las iniciativas de empoderamiento, el objetivo es que a 2025 podamos llegar a 40,000 mujeres mexicanas con una, digamos, inversión de 100 millones de pesos. Estas iniciativas ya están corriendo, todo este plan de 5 años arrancó en el 2020 y ahorita les voy a explicar en qué se traducen esas iniciativas y dónde están enfocadas. Primero tenemos algunas actividades y campañas que son de las marcas de L'Oréal y luego les voy a hablar de las que son las corporativas como Grupo L'Oréal, ¿no? Entonces, en términos de las marcas, tenemos, por ejemplo, Lancôme, que es una marca nuestra súper reconocida, donde tiene este programa global que está enfocado en combatir en el analfabetismo en las mujeres. Entonces, en asociación con una organización que se dedica a la escritura, tiene programas para ayudar a que cada vez más mujeres tengan acceso a aprender a leer y a escribir.
en el mundo. Estos son programas globales de estas marcas, ¿no? Yves Saint Laurent tiene este programa que se llama El abuso no es amor, que lo que busca es generar conciencia de cuándo hay agresividad dentro de una relación íntima, ¿no? Entonces, a veces hay conductas que uno asume que esto es normal y justo busca educar en decir, no, esto ya está cruzando un límite y esto ya se considera violencia, ¿no? Este programa de Maybelline de Brave Together es un programa que a mí personalmente me encanta. Me encanta la marca, pero también el programa que busca, el objetivo de este programa es generar apertura respecto de enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión. Entonces, lo que está buscando es sensibilizar y que haya mucho más apertura y más apoyo a estas personas que se encuentran ahí, pero de entrada que se vuelva, digamos, naturalizar el hecho de poder decir, así como tengo gripe o me dio COVID, tengo depresión o tengo ansiedad. Y son programas que cada una de las marcas tiene con distintos focos muy encaminados a la, digamos, al target y obviamente pues a la identidad de cada una de las marcas, pero que al final todo suma, y todo suma en el sentido de que podemos desde la iniciativa privada pues mover a muchas personas y no nada más hacer que con Maybelline se vean bonitas sus labios o que tengan unas pestañas increíbles, sino que también puedan estar trabajando o llegando a toda esa gente que usa sus productos en temas que no son tan abiertos y que normalmente no tenemos recursos o las empresas no le están invirtiendo para llegar, ¿no? Este es otro, este me encanta, es un programa que se llama Stand Up. L'Oréal hizo en conjunto con Ipsos un estudio a nivel global, donde México fue uno de los países que formó parte del estudio, y la conclusión a la que se llegó es que el acoso sexual es el principal problema al que nos enfrentamos mujeres y niñas en el mundo, ¿no? Y este acoso sexual callejero puede ser desde voy caminando y te voltean a ver con una mirada invasiva y respetuosa, ¿no? Desde estoy en el transporte público y se te embarra alguien atrás, puede ser desde el jefe que se siente con el derecho de acariciarte o tomarte la mano, ¿no? Entonces, este programa lo que busca es educar. Al día de hoy van 1.7 millones de personas que han tomado este entrenamiento de ver, no nada más, ¿cómo puedo yo identificar cuando estoy en una situación de acoso callejero, pero también qué pueden hacer los demás? Y a veces sentimos que no podemos hacer nada, ¿no? Porque si tú ves que hay alguien así, dices, no, yo mejor ni me meto porque me expongo yo a una reacción violenta o a una situación insegura, y el entrenamiento te da ideas de qué puedes hacer a lo mejor sin exponerte, pero para ayudar a esa persona que está siendo víctima de ese acoso pues tan cotidiano que nos enfrentamos en todos lados, ¿no? Entonces, estos son programas que tienen las marcas, y les voy a contar un poco cuáles son los programas corporativos. Este fondo de L'Oréal para la Mujer es un fondo que se lanzó en 2020. Es un fondo en el que L'Oréal está destinando 50 millones de euros a programas de apoyo a mujeres. Obviamente a nivel es global, entonces esos 50 millones están repartidos entre todos los países donde L'Oréal participa, y busca contribuir a todas estas mujeres que necesitan salir de la pobreza o de situaciones de vulnerabilidad o de violencia doméstica. En México tenemos 9 asociaciones en las que hemos apoyado. Está Reinserta, que es una asociación que está enfocada a apoyar a mujeres que viven su maternidad dentro de la cárcel, ¿no? Otra oportunidad es una asociación que está en San Luis Potosí. Nosotros tenemos una planta allá y por eso es que apoyamos mucho hacemos acciones sociales también en San Luis Potosí, que busca, esta asociación lo que hace es mujeres que sufrieron violencia o agresión sexual, pues ayudarlas a salir de eso con tratamiento y todo para poderse dar otras oportunidades de vida tanto a nivel personal como a nivel profesional. Bécalas, que creo que esa es mucho más conocida por todos, es apoyo académico a mujeres que no lo tienen para poder concluir sus estudios o estudiar una carrera técnica. Y Juntos, que es una asociación que apoya a mujeres que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, y que tienen incapacidades principalmente. Entonces, todo esto, digamos, este fondo es una iniciativa de L'Oréal a nivel global. En México se está aprovechando muchísimo y es una de las grandes actividades que tenemos. La segunda que tenemos también para presumir, yo pienso, es
justamente este programa que es para las mujeres en la ciencia, y es un reconocimiento que hace L'Oréal a las mujeres que están destacadas en el ámbito científico, y les apoya con algunos premios para poder, digamos, seguir invirtiendo en su investigación, ¿no? Entonces, cada año, cada país selecciona algunas de las científicas más reconocidas con base en el impacto que han tenido sus investigaciones. Se mandan todas las candidatas y se seleccionan a las más, digamos, relevantes. Se van a Francia y allá reciben este reconocimiento. El año pasado nosotros mandamos a la doctora Esperanza Martínez, que es una científica súper reconocida en materia de biometría, y al final del día la doctora no nada más ganó el premio en México, sino que también ganó el premio internacional, y van 92 mujeres científicas mexicanas reconocidas y apoyadas por L'Oréal por la labor que han hecho para el progreso del mundo, de la medicina y todo lo que tiene que ver, lo que toca la ciencia. Este siguiente programa se llama Mujeres que Mueven a México. El año pasado L'Oréal en México cumplió 60 años, y como parte del homenaje a esos 60 años seleccionamos 60 mujeres de distintos ámbitos: mujeres deportistas, mujeres comunicólogas, mujeres deportistas, científicas, mujeres mexicanas cocineras, ¿no? Y se hizo todo un homenaje a cada una de ellas. Se puso sobre Paseo de la Reforma una foto con una semblanza de cada una para reconocer lo que han hecho y lo que han logrado. Esa exposición ahorita la acabamos de inaugurar hace un par de semanas en Nuevo León, entonces ahora están en Monterrey todas sus semblanzas puestas ahí de manera pública para que la gente las visite, las conozca. Y a mí me pareció un movimiento súper importante, porque creo que a veces cuando hablamos de mujeres públicamente pensamos pues en la política y en las actrices, pero hay tantas mujeres que hacen tantas cosas tan relevantes que no se ven, y que nosotros como consumidores y dentro de nuestro ámbito pues tampoco logramos llegar a ellas, ¿no? Y este tipo de iniciativas buscan justamente ampliar el panorama y que podamos reconocer a todas ellas, esas mujeres que han hecho cosas destacadas, y aplaudirnos entre nosotras, y que como mexicanos también apoyemos a que cada vez hayamos más, ¿no? Y por último, este programa que se llama Belleza por un Futuro es un programa que busca, a mí me parece fascinante, y ahorita les voy a contar una pequeña historia de este programa, pero este programa lo que busca es capacitar a mujeres en estilismo y en maquillaje para que puedan independizarse económicamente y conseguir un trabajo. Entonces, hay muchas mujeres que viven y que soportan violencia doméstica, o que viven y soportan acoso en el lugar donde trabajan, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la preparación para poder hacer algo diferente, y no tienen la oportunidad de poder cambiar y decir, ¿sabes qué? Me salgo de la casa, porque entonces ¿dónde voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? O me cambio de trabajo, pero no sé hacer otra cosa. Entonces, este programa capacita durante varios meses en maquillaje y en estilismo, y les da la oportunidad de volverse económicamente independientes, y con eso poderlas impulsar a salir de esas situaciones de violencia o de acoso que están viviendo. El programa se lanzó en 2016, ahorita llevamos casi 2,000 mujeres capacitadas, graduadas de este programa, que ya maquillan y luego las llevan a nuestras oficinas y nos maquillan y practican con nosotras, y es padrísimo también poder ver cómo mujeres que hace un año estaban a lo mejor haciendo limpieza o no haciendo nada y nunca han trabajado, ahora se sienten motivadas, se sienten pues realizadas porque saben hacer algo, ¿no? Y lo pueden, digamos, como que manifestar en poderlo poner en práctica, ¿no? El objetivo es que para el 2025 sean 5,000 mujeres, y hay una historia en particular que les quiero contar de una de ellas, que una de ellas trabajaba como personal de limpieza en una casa productora, y hacían comerciales y cosas así, ¿no? Y entonces ella pues solo iba y hacía la limpieza, y ya llevaba como 4 años trabajando en esa empresa de limpieza que contrataba el servicio especializado, la casa productora, ¿no? Y entonces ella pues
entró al programa de Belleza por un Futuro, empezó a tomar sus clases de maquillaje, de estilismo, no sé qué, y entonces un día, pues estando haciendo la limpieza, pues ella observaba cómo maquillaban, ¿no?, a los que iban a salir en el comercial antes de grabar, y pues la maquillista como que decía, ¿viste por qué se me queda viendo?, ¿no?, un día, 2 días, y ella estaba limpiando, pero pues le llamaba la atención lo que estaba haciendo, hasta que la maquillista un día le preguntó, oye, y ¿por qué te me quedas viendo? Y él dijo, pues es que estoy tomando un curso de maquillaje, y entonces me gusta mucho ver cómo lo haces, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, y a mí esta historia cuando ella la contó mucho más bonito de lo que yo le estoy contando, y hasta me sacó lágrimas, pero la historia terminó en que terminó y se graduó de Belleza por un Futuro, y la contrataron en la productora como asistente de la maquillista. Y ella cuando cuenta eso dice, pues yo nunca en mi vida me imaginé haciendo otra cosa más que barrer y trapear y limpiar vidrios, ¿no? Y hoy estoy haciendo algo totalmente diferente gracias a esto, pero también no nada más fue lo que L'Oréal le enseñó a hacer, de poner el maquillaje y todo, sino que el abrir el mundo y abrir esa óptica de decir yo soy capaz de poder hacer mucho más, ¿no? Y a veces necesitas ese pequeño empujoncito, y creo que L'Oréal lo que está haciendo es dándole ese pequeño empuje a todas estas mujeres para que puedan ver que pueden hacer otras cosas más allá de lo que estaban acostumbradas o de lo que han hecho hasta ahora. Entonces, bueno, con esta es una foto grande de lo que hace L'Oréal en términos de mujeres, en términos de desarrollo hacia el interior, pero también de programas para apoyar que cada vez en el mundo haya más equidad de género, pero también que tengamos un mejor México donde las mujeres nos sintamos con el derecho de ser quien somos, de poder expresarnos, de poder definir qué queremos, y sobre todo de poder hablar y expresar y tomar las decisiones que marquen lo que cada una de nosotras queremos lograr. Y con esto me voy a la última lámina, y con esto cierro mi presentación, con este quote que va muy en línea con esto de hablar no es suficiente. Las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando se hacen, se dicen solas. Y yo creo que esa es la responsabilidad, y espero que sea el mensaje que nos llevamos todos aquí, que en nuestras manos está hacer que la situación cambie y mejore para nosotras mismas, para nosotros mismos, pero también para los que vienen en el camino. Muchas gracias.